Dará hoy detalles del Congreso que va a llevar a cabo en mayo para hacer una autocrítica del desempeño electoral del ciclo 2024. Será la vuelta de Guido Manini Ríos a la conducción partidaria tras su licencia. En entrevistas que dio en estos últimos días, el excomandante jefe del Ejército y ex senador aseguró que vio lo sucia que es la política y que su partido hoy no integra ninguna coalición. De hecho, dijo que no hay una coalición desde la oposición en este momento. Para hablar de lo que sucedió en la elección de 2024, el análisis que hace o el balance que hace de lo que fueron estos 5 años de cabildo abierto en la coalición en el gobierno y del presente y el futuro del partido, es que recibimos a Guido Manini Ríos. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, un saludo a toda la audiencia, un gusto estar nuevamente acá en este programa. Lo mismo Muchas gracias, un gusto recibirlo. Bueno, ¿cómo se encuentra luego de que fue lo que fue la aventura del 2024, el resultado electoral que obviamente no era el que ustedes esperaban, y este rearmarse para volver desde la oposición y volver desde la oposición además en un rol distinto al que seguramente imaginaba si llegaba a ocurrir que no ganara la coalición, que era fuera del Senado? Sí, bueno, con ganas de trabajar mucho, entendemos que hay que apuntar a recuperar el terreno perdido. Estamos convencidos que las banderas que nosotros defendimos desde el primer día, desde el año 19 en adelante, de defensa de determinados sectores y de plantear determinados problemas que solo nosotros los hemos planteado o hemos quedado generalmente bastante en solitario, como este tema de los deudores, como el tema de las plantaciones de eucaliptos en las mejores tierras del país, como las políticas de drogas, como algunos aspectos de la política de seguridad. Hay muchos aspectos, muchas banderas que Cabildo Abierto enarboló en estos años que todavía están requiriendo la solución. Son problemas que no se han solucionado y que merecen que se sigan manteniendo en alto porque la gente lo necesita para mejorar su calidad de vida. Entonces, ¿cómo me encuentro? Con muchas ganas de trabajar y de empezar a recuperar ese terreno perdido, de hacer todo lo que haya que hacer para que de una forma u otra el partido se vuelva a reorganizar, hacer una autocrítica que la vamos a hacer en ese mismo Congreso y a partir de esa autocrítica tratar de no repetir errores que hemos cometido en estos años pasados. Bueno, yo creo que todo en la vida es aprendizaje y máxime un partido nuevo que tenía prácticamente no, la totalidad de sus legisladores, los 14 legisladores eran debutantes hace 5 años cuando ingresaron a la Cámara. Hubo mucho aprendizaje, bueno, y sacar enseñanza de eso y trabajar fuerte. Yo creo que es necesario en el escenario político nacional que un partido como Cabildo Abierto tenga la fuerza necesaria para poder hacer escuchar su voz. Ya vamos a entrar en el proceso de autocrítica que ahora va a comenzar y que implica justamente todo el periodo de Cabildo Abierto en el gobierno anterior, pero sobre la campaña electoral, usted menciona esta serie de banderas que dice siguen vigentes y Cabildo Abierto las debe seguir poniendo en alto en estos próximos 5 años, pero ese fue justamente también parte del mensaje que llevaron adelante tanto usted como Quintana, su compañera de fórmula, en la campaña electoral. ¿Entiende que ese mensaje no terminó de calar? Bueno, seguramente no se llegó con el mensaje en la forma que había que haber llegado, no se fue lo suficientemente efectivo. Y en la política juegan muchos factores, aparecen también otros actores de la política que pueden tener mayor atractivo en su discurso, en su forma de presentar o la forma en la cual se comunicaron con la gente. Puede haber muchos factores, pero nosotros estamos convencidos de lo nuestro y como lo hemos hecho en todo momento, si estamos convencidos lo planteamos y vamos para adelante, más allá de que después tengamos la retribución en votos o en agradecimientos, esté o no esté. A veces la política es muy ingrata, muchas veces uno puede trabajar fuerte por un determinado sector. Lo hemos visto, por ejemplo, hace poco unas imágenes de una señora que recibió una vivienda de un gobierno y le agradeció al otro. Bueno, ese tipo de cosas, vaya si se darán. Y más allá de eso, de que se dé o no se dé, nosotros somos conscientes de que nuestra visión de las cosas es válida, es necesaria y vamos a seguir insistiendo en eso. Y si la gente reconoce o no reconoce, eso es harina de otro costal. Vamos a trabajar también para mejorar nuestra comunicación con la gente y sobre todo, bueno, corregir muchos aspectos que nos ha generado cierta debilidad en la interna de Cabildo Abierto y bueno, es algo de lo que
hablaremos y pretendemos encaminar a partir de ese congreso del mes de mayo. ¿Cuáles son esos aspectos que por lo menos usted entiende que han complicado la interna? Porque muchos integrantes o algunos integrantes de Cabildo Abierto han señalado como que es una organización muy vertical y que usted justamente era la persona que mandaba en Cabildo Abierto y algunos no se sentían tan cómodos con eso. De hecho, hoy en Búsqueda hay una entrevista, una nota que dice que parte del grupo de Radaeli se quería volver al Partido Colorado o en algunas situaciones de ese tipo. ¿Eso va a estar dentro del análisis? Eso de la verticalidad de Cabildo creo que es más un mito que otra cosa. Me parece que es el partido más horizontal y más democrático debe ser Cabildo, donde se le dio siempre libertad de acción a los legisladores, a tal punto que a veces se votó dividido en algún tema puntual. No tal vez en los principales temas, pero en algún tema puntual se votó dividido. Yo creo que ha habido una libertad de acción dentro de Cabildo que no la ha habido en los demás partidos. Y sin embargo el rótulo de verticalista se lo lleva a Cabildo y no es así. Bueno, Domenech, cuando en este programa vino a hablar de la columna, no hablaba de horizontalidad, hablaba de columna, de lealtad y unidad, que es el nombre de la agrupación, hizo un gran hincapié en la verticalidad. Sí. La distinguió como un valor sin lugar a dudas es una expresión de deseo, como algo... Una definición, ¿no? Bueno, pero una expresión de deseo, de que fuera realmente un encolumnamiento de la gente de Cabildo detrás de una conducción partidaria, pero no se dio nunca, no se dio porque siempre se dio libertad de acción a todos. Yo digo, voy a los hechos, no a las expresiones de uno u otro. Ojalá hubiera habido un encolumnamiento más homogéneo, menos ríspido, porque muchas veces esas rispideces, tomaban estado público y generaba una sensación de división que yo creo que no le hizo bien a Cabildo, como no le hace bien a ningún partido mostrar divisiones, digamos, por lo alto, a veces hasta con ciertos matices de escándalo, ¿no? Y ahora en el Parlamento, con estos dos diputados que tiene Cabildo Abierto, ¿cómo va a ser el esquema de funcionamiento? ¿Las decisiones sobre los proyectos las van a tomar ellos en forma individual? ¿Las va a tomar el partido? ¿Cómo se van a manejar? Mire, hasta ahora, y pienso que vamos a continuar así, estamos en permanente contacto, los dos diputados y yo, en permanente contacto, hablamos de los distintos proyectos, de las distintas posturas, y vamos a manejarnos en una suerte de mesa política reducida entre los diputados y quien habla. Yo en mi calidad de presidente de Cabildo Abierto, digamos, es institucional, es Cabildo, no es que sea yo por mí, y vamos a conversar permanentemente de los distintos proyectos, de las distintas posturas. Todos los días surgen algunos elementos nuevos, pero yo tengo confianza plena en los dos diputados. Los dos diputados están consustanciados con sus obligaciones partidarias, digamos, son conscientes de que ellos obedecen a la votación, no solo de los votos de ellos, sino de los 60.000 que votaron a Cabildo en todo el país, y por eso son diputados, y ellos están trabajando en ese sentido, digamos, lealmente, y trabajando, buscando levantar esas banderas de las que hablamos. Ya han presentado algún proyecto, hubo un proyecto que había quedado en el tintero porque no fue tratado, no se quiso tratar en la legislatura anterior, sobre la venia del Senado para las concesiones a largo plazo. Bueno, eso fue presentado hace poco por los diputados, y vamos a seguir trabajando en aquellos temas que nosotros entendemos que hay que volver a insistir, vamos a volver a insistir, y bueno, esperemos tener el apoyo o el eco necesario en el resto del sistema político. La votación le da un factor de debilidad a Cabildo, en el sentido que es una bancada mucho más chica que la que tuvo la vez anterior, pero a su vez también, dentro de esa debilidad, le da una fortaleza, que es: los dos diputados son justo los diputados que necesita eventualmente el Frente Amplio para lograr las mayorías. Ayer tuvo el primer traspié, ayer una votación ya no lograron la mayoría. Quiere decir que eso no va a ser fácil para el Frente Amplio, y eso le da a Cabildo, le da a los demás también, salvo al Partido Independiente, que tiene solo uno. Todos los demás también tienen la cantidad necesaria. Pero es una fortaleza para Cabildo. ¿Cómo se van a plantear ante esa disyuntiva de poder ser el fiel de la balanza en distintas votaciones? Sí, esa matemática parlamentaria da esa posición que en algunos casos, en algunos proyectos, cuando no hay otro apoyo, cuando Salle no apoya, cuando no, por alguna razón no hay otros apoyos, bueno, Cabildo puede hacer la mayoría. Nosotros en ese sentido vamos a trabajar como trabajamos en estos 5 años, de acuerdo a nuestra convicción. Si nosotros entendemos que un proyecto es bueno,
no nos interesa quién es el que lo propone. Vamos a apoyar si es bueno, si encuentra soluciones a alguna problemática determinada para la gente. Y si es malo, no lo vamos a apoyar, sea de quien sea el origen. Lo hemos hecho incluso ya en estos 5 años, pasado en algún caso, no siempre, pero en algún caso lo hemos hecho. Y bueno, yo creo que eso nos da cierta tranquilidad. No lo vamos a usar nunca como un elemento de extorsión, de presión, ni nada por el estilo, ni de cambio por esto, por otro, no. Lo vamos a usar con criterio de seriedad y responsabilidad, buscando soluciones. Creo que de eso se trata la política. ¿Qué sentido tiene la política si no es para buscar soluciones a los problemas que tiene la sociedad hoy y que vaya si los tendrá? Pero puede haber un acuerdo más macro de, bueno, considerar proyectos que el gobierno necesita sacar a cambio de proyectos que, no digo a cambio, pero en un paquete que vayan los que Cabildo quiere y los que el gobierno necesita. Bueno, esa es parte de la dinámica normal, política y parlamentaria sobre todo, pero nosotros siempre apuntando a apoyar aquello que entendemos que es bueno. Podrá haber algún tipo de, bueno, en esto que yo tengo alguna duda te lo puedo apoyar, pero vos apoyame esto de la veña del Senado, porque yo digo, es lógico que se estén haciendo concesiones de medio siglo para adelante sin que participe más que los funcionarios del gobierno que coyunturalmente está a cargo. Yo creo que hay cosas de sentido común que muchas veces por mezquindad, como lo propuso tal partido, no lo tratamos, y yo creo que son de lógica aplicación. Entonces, eso puede ser, bueno, en la ley de presupuesto, este artículo, a mí la verdad que no me convence mucho, pero lo podemos apoyar, pero vos apoyame esto de acá también. Eso creo que en la política es algo de todos los días, no estoy descubriendo el agujero del mate diciendo eso, pero me parece que hay que hacerlo con mucha seriedad y responsabilidad, no puede ser una suerte de extorsión permanente, porque las cosas tienen su límite, ¿no? Usted ya lo había dicho antes de la elección de noviembre y lo ha vuelto a decir en las entrevistas que dio en estos días. No hay, o entiende que no hay una coalición desde la oposición, no se está coordinando y Cabildo Abierto no piensa hacer una coordinación de manera homogénea con los otros socios de lo que fue la coalición republicana en el periodo anterior para oponerse al Frente Amplio. Pero sí tiene alguna lectura a propósito de la discusión sobre encauzarse hacia un lema común sobre el final del periodo, hacia las elecciones de 2029? Bueno, eso es algo, yo he hablado con muchos cabildantes y hay posturas diferentes sobre si ir en un lema común o mantener la independencia de los partidos y después, en todo caso, si fuera el caso, unirnos para un balotaje. Esas dos posturas están. Yo lo que digo, no va a ser Cabildo el obstáculo mayor a esa coalición. Yo creo que va a haber oposiciones mucho más fuertes dentro de los propios partidos tradicionales, obedeciendo a los 2 siglos de historia y a muchas cosas más emotivas que otra causa. Entonces, mi respuesta, porque ya me lo han consultado algún referente, es primero que se pongan de acuerdo blancos y colorados. Cuando estén de acuerdo, Cabildo va a actuar con seriedad y responsabilidad. Vamos a hacer seguramente un congreso, porque eso amerita un congreso, en donde se va a resolver con seriedad y no le puedo adelantar el resultado si vamos a apoyar, formar un lema común o quedar como partido separado para el próximo proceso electoral. Pero primero que se pongan de acuerdo blancos y colorados. Cuando estén de acuerdo ellos, sí, y yo honestamente tengo bueno, la impresión de que no va a ser tan sencillo para que blancos y colorados se pongan de acuerdo. Si se ponen de acuerdo, Cabildo no va a hacer cosas que estén fuera de lo que es su trayectoria, su seriedad, la responsabilidad con que ha asumido todos los temas, lo ha hecho hasta ahora. Lo que pasa es que ahí hay como 2 aspectos a los cuales mirar. Uno es, bueno, lo que ha sido la trayectoria. Cabildo desde que nació estaba afín a formar parte, y de hecho lo hizo, de una coalición como la que funcionó en el periodo anterior. También es verdad que ha predicado ser algo distinto a blancos y colorados, que desde Cabildo entienden que son mucho más parecidos y que Cabildo en definitiva es una tercera vía que ha sido socio circunstancial de blancos y colorados, pero que se entiende distinto. Entonces también digamos, hay que ver a qué se atiende, a lo que fue la práctica de los últimos 5 años o lo que es el discurso de cómo se entiende Cabildo en el sistema político. Bueno, lo que pasa es que el proceso que se dio en el periodo anterior tuvo determinadas características. En noviembre del año 19 la ciudadanía votó para que todos los partidos que en ese momento estaban en la oposición fueran el gobierno en su conjunto. Hubiese sido defraudar lo que la ciudadanía votó, no
no participar de ese gobierno, no formar esa coalición republicana. Yo creo que obedeció a una coyuntura. Ahora lo que yo digo, en la oposición no tiene sentido seguir funcionando como coalición, porque podemos coincidir, por ejemplo, ayer coincidimos en el tema del Parlamento, pero mañana podemos no coincidir, pero ¿por qué vamos a actuar como mandatados por una coalición? Yo creo que no es el caso y me parece que no es tampoco el sentimiento de todos de seguir actuando como coalicionados, y cuando cada partido tiene su propia impronta, sus propias características. Me pregunto si en este análisis que hace no entiende que puede llegar a ser poco estratégico para Cabildo Abierto romper con la coalición o alejarse de ella, aunque estén en una posición de ser oposición. Sí. Porque en realidad, electoralmente, no le fue bien a Cabildo Abierto y el desempeño que tuvieron en el gobierno fue el de el socio más confrontativo de la coalición. Bueno, O sea, también ahí hay una conclusión que sacar. yo digo que el término romper no cabe porque no está formada la coalición en la oposición. No está formada. Se sigue hablando de la coalición, pero nadie formó una coalición y decimos estamos en coalición ahora para decidir qué hacemos en tal ley. No, uno entiende que hay una continuidad de lo que fue el oficialismo y en eso Cabildo Abierto se separa. Yo creo que Por eso el oficialismo fue en su momento una conjunción de 4 o 5 partidos que se decidieron a gobernar en conjunto, pero no necesariamente se formó un partido de coalición republicana. Es más, cuando se trató el tema para formarlo a nivel departamental para estas próximas elecciones departamentales, Cabildo defendió la idea de que se formara la coalición republicana en los 19 departamentos. Y bueno, el Partido Nacional fue el que no quiso más que en los 3 que estaba gobernado por el Frente Amplio. Entonces, son herramientas coyunturales para determinadas situaciones y no necesariamente es la conformación de algo permanente y eterno, no se ha formado en ningún momento y es lo que se va a discutir, lo que hablaba él recién, tal vez se plantee sobre la mesa, formamos un lema coalición republicana en conjunto todos los partidos, tal vez se plantee, bueno, pero esa discusión todavía no se ha dado, o sea que no podemos hablar de romper algo que todavía no se ha formado. Antes de eso va a pasar otra cosa que es, por lo menos así lo ha planteado el senador Pedro Bordaberry, que es ante las elecciones municipales que vienen ahora y con ese malestar que quedó justamente por esta decisión del Partido Nacional de no aceptar ir en coalición en todos los departamentos, Bordaberry planteaba hacer un acuerdo antes que si el Partido Nacional quería el apoyo del resto en las distintas candidaturas que tiene en todo el país, tenían que comprometerse a que en las próximas elecciones en todos los departamentos iba a haber coalición. ¿Ahí cuál es su postura? Bueno, es una postura, yo creo que es de recibo, puede ser. Nosotros hoy en los 19 departamentos tenemos posturas diferentes porque son 19 realidades diferentes. Hay departamentos en que vamos con candidatos de Cabildo Abierto propiamente, así como con lema Cabildo Abierto. En otros tenemos un candidato que está dentro de otro partido, generalmente el Partido Nacional. En otros no tenemos candidato y estamos sacando alguna lista con candidatos del Partido Nacional o Colorado en Rivera. Y en Salto también con el Partido Colorado hay un sector. Quiero decir con esto que son todas realidades diferentes. Ahora, si se quiere unificar, no es cuando me conviene. Vamos a hacerlo en forma permanente y más orgánica, ¿no? Si se quiere, bueno, para las elecciones del año, dentro de 5 años, las departamentales también se va a ir, y no ahora porque me sirve y después porque no me sirve, no. Yo creo que ahí hay un juego un poco mezquino de la política, que es lo que queremos en cierta forma superar. Pero repito, hoy no está conformada la coalición republicana como tal. Sigue en el imaginario, se la sigue nombrando, pero yo no me siento representado por nadie más que de agentes de Cabildo Abierto. No tengo por qué estar aceptando lo que dicen otros a nombre de una coalición donde yo supuestamente la integraría, ¿no? ¿Nunca se sintió representado por la calle Pou? Y no, la calle Pou es Partido Nacional. Partido Cabildo Abierto tiene sus propios liderazgos. Pero era el líder de la coalición de gobierno, digamos, del oficialismo pasado. Era el principal referente de la coalición saliente, pero ya fue esa coalición. Ahora, para adelante, veremos cómo se conforma. Si se forma una coalición y después en una elección interna de esa coalición, el más votado es... Bueno, eso se verá, pero hoy por hoy
Cada partido tiene sus autoridades, su impronta, sus características, y vaya si tendremos diferencias con el Partido Nacional. El tema de este que está ahora arriba de la mesa, que me gustaría decir algunas palabras después, de la deuda justa, del plebiscito este que estamos promoviendo, vaya si habremos tenido la oposición cerrada del Partido Nacional y del Partido Colorado y del Frente Amplio, ¿no? O en otros temas, el tema forestal, el tema política de drogas, tantos temas que hemos tenido diferencias. ¿Por qué ahora nos vamos a alinear detrás de un candidato que en muchos temas dice lo contrario de lo que nosotros pensamos? Por eso le decía si no se sintió, no ahora, antes, durante el gobierno, si no se sintió representado por el presidente. Bueno, no, el presidente no era que nos representaba, era la principal figura y teníamos que apoyar sus políticas en muchos casos, pero no era, claramente mostró que muchas veces tenía visiones diferentes. Podrá haber habido algún tema en que sí y otros temas en que no. Los temas más cantados que fueron públicos, cuando la ley forestal, cuando la ley esta de las deudas, bueno, si habremos tenido diferencias permanentes ahí, en esos casos, no, por supuesto que no nos representaba. ¿Cree que el electorado de Cabildo le cobró, se retrajo por lo que decía Ana, de haber sido el sector más crítico de la coalición o del gobierno, o al contrario, por no haber seguido, por no haber sido más firme en sus ideas? ¿Cuál es el balance? Hubo de todo, hasta el día de hoy, ayer estuve en una recorrida por distintas ciudades del interior, ayer y anteayer. Hasta el día de hoy me dicen, nos teníamos que haber ido en el año 20, cuando nos vetaron la ley forestal, o cuando... Recuerdo yo cuando hubo un homenaje al Partido Comunista en octubre del año 20 por los 100 años, Cabildo decidió no entrar al homenaje, no participar del homenaje. Los legisladores blancos y colorados, las cosas que dijeron de Cabildo, y había gente ya en ese momento que decía, pero ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, la postura esa está. También está la otra, no, tenemos que trabajar con la coalición, ahí donde se puede solucionar problemas y todo, que fue la que primó finalmente durante... Es decir, esas dos posiciones están, seguramente pagamos un precio por ser los distintos en la coalición. Seguramente hemos pagado un precio con cierto público interno. Bueno, sí, pero... porque hay una tercera vía que es la que corresponde a dirigentes políticos que eligieron irse de Cabildo Abierto y un electorado que le soltó la mano también, ¿no? Y sí, realmente el resultado, y mirando hoy con el diario del lunes, hubo un castigo por haber muchas veces estado confrontando, pero nosotros desde nuestra convicción de que lo que nosotros defendíamos era lo correcto. Nosotros tenemos esa forma de ver, si pensáramos exactamente igual en todo lo demás, ni sentido tendría que hubiera un partido diferente. A propósito de esto que venimos hablando, hoy, bueno, usted va a presentar los detalles del Congreso que se va a llevar adelante, si hay algo relevante para mencionar en relación a eso. Y lo otro es, entiendo, porque además lo ha dicho, va a ser un Congreso que puede llegar a ser duro porque se va a escuchar precisamente a los convencionales del Congreso hacer, digamos, dar su opinión sobre por qué se tuvo este resultado, pero ¿cuál es su opinión sobre esto? ¿Cuál es su proceso de autocrítica en relación a, bueno, qué cosas entiende que se hicieron mal, más allá de lo que le digan después el resto de la dirigencia de Cabildo? Sí, yo tengo mi posición formada, por supuesto, prefiero plantearla inicialmente en el Congreso y no ya irla machacando antes, porque creo que el ámbito es el Congreso y no los medios de comunicación previo a eso. Lo que he mencionado una y otra vez, y lo puedo repetir aquí, creo que la fragmentación interna de Cabildo nos jugó muy mal, nos debilitó mucho, y creo que tenemos que apuntar a una nueva etapa donde esa fragmentación no se dé o se dé en otros términos y no como se dio. Pero no quiero profundizar mucho en cuál es mi posición en esa autocrítica, porque creo que el Congreso es el ámbito y ahí es donde todos tenemos que plantear nuestras posiciones. Pero ¿no es un poco contradictorio con lo que estaba diciendo recién? Porque la fragmentación, en última instancia, habla de una pluralidad dentro del partido, un espacio más plural. Son cosas diferentes. Pluralidad es una cosa, otra cosa es confrontación, o sea, fragmentación que deriva en confrontación interna con determinados parámetros. Entonces capaz que el error estuvo en no saber abordar o dirigir la pluralidad. Sí, probablemente sí, pero esa confrontación, esa fragmentación fue indudablemente uno de los factores que más incidieron en el debilitamiento del partido. Hubiese sido mejor que Cabildo se mantuviera como un bloque monolítico. No digo un bloque monolítico, digo con más
homogeneidad o que esa confrontación se procese en forma diferente a cómo se procesó dentro de Cabildo. Yo creo que hay diferencias claras, cómo se procesan las diferencias en un partido con 200 años de historia, cómo lo han procesado, cómo lo ha procesado el Frente Amplio y cómo lo procesa Cabildo. Lo de Cabildo fue bastante más, yo diría, inmaduro, por decirlo de alguna forma, pero son cosas que las tenemos que conversar, yo creo que primero a la interna en el Congreso y después sí podemos... Si no, como que desvirtuamos un poco la validez de ese Congreso. ¿Y dónde cree que fueron los votos que se perdieron? Esto fue como un efecto de desplume, fueron para varios lados. Yo creo que votos fueron al Partido Colorado, al MPP, al Partido Nacional, al doctor Salle. Yo creo que hubo una suerte de diáspora que no necesariamente fueron para un solo lugar. Hubo varias ofertas y aparte muchos en determinados temas usaban el mismo idioma y decían lo mismo que decíamos nosotros, ¿no? Entonces, Por ejemplo, yo qué sé, en temas de denunciar una agenda woke debilitatoria de nuestra sociedad que confronta al hombre con la mujer y que está generando serios problemas a nivel de la familia y todo. De repente el doctor Salle lo decía con mucho más violencia, aparte, con mucho más radicalismo. Entonces, el que estaba compenetrado con ese tema le gustaba más lo que decía, porque nosotros éramos un poquito más, éramos más aplomados en la forma de plantearlo, o en temas de, yo qué sé, podemos hablar de muchos temas en los cuales Cabildo levantaba una bandera y siempre aparecía alguien en algún otro partido que la levantaba. Entonces, siempre podía ser más atractivo porque, aparte, esos sectores o partidos muchas veces tenían mucho más recursos para hacerse conocer o comunicarse con la sociedad. Y bueno, y fuimos pagando ese precio, pero yo creo que todo eso es lo que tenemos que conversar y resolver a nivel de la interna para no caer de vuelta con los mismos errores y poder hacer que nuestras banderas realmente sean apreciadas como tendrían que haber sido desde el primer momento. ¿Se siente identificado con Salle? No. ¿Comparten ese fragmento del discurso? No, digo que en ese tema él lo decía con mucho más estridencia, por supuesto. En otros temas no tenemos ningún tipo de coincidencia. Pero ¿cómo observa el fenómeno? Así como Cabildo Abierto fue un fenómeno y electoralmente más potente en la elección de 2019, era el partido que aparecía y obtiene un montón de bancas en las dos cámaras. Bueno, Identidad Soberana hizo algo parecido en este periodo con un discurso mucho más antisistema, pero bueno, terminó votando más que el Partido Independiente, más que Cabildo Abierto. ¿Cómo observa usted ese fenómeno? Y yo creo que, de cierta forma, capitalizó a un sector que muestra su hartazgo con todo el sistema político, que no le sirve nada de lo que hay. No le sirve esto, no le va a servir nada y no le va a servir Salle tampoco para que vea. ¿No? Eso yo creo que es así. Capitalizó la bronca, todo denunciar, la culpa la tiene fulano, el poder siniestro, esto, lo otro, pero propuesta cero. Todo lo demás es todo denuncia. Bueno, eso lo capitalizó y creo que lo hizo muy bien, fue muy inteligente como actuó. ¿En 2019 lo había capitalizado Cabildo Abierto? Sí, pero Cabildo nunca fue antisistema, no, Cabildo fue, yo creo que hubo una cierta seriedad en sus planteos y coherencia que la mantuvo hasta durante los 5 años y pagó precio por seguir manteniendo sus posturas. Tengo un par de preguntas concretas. Primero, está en la definición de los cargos de la oposición. El otro día en una entrevista en radio, Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, decía que no estaba claro si Cabildo iba a terminar aceptando o no los cargos de la oposición. ¿Esa postura está definitivamente tomada? Sí, porque no lo hemos conversado a la interna. Hemos participado de un par de reuniones donde se ha hablado de la oferta de cargos que hace el Poder Ejecutivo. Hubo un planteo de otros partidos de la oposición aspirando a más cargos, a determinados otros cargos. Eso todavía no se ha zanjado, no tenemos bien claro cuáles van a ser los cargos definitivos. Y después se verá, cómo vamos entre los partidos de la oposición a asignar esos cargos. Nosotros estamos asistiendo a ese proceso, viendo cuál va a ser la definición. Y después vamos a resolver si vamos a ocupar esos cargos y, sobre todo, quién vamos a poner para cumplir
lo que yo entiendo que es sano que haya un control de la oposición en distintas reparticiones del Estado. Así como el Frente Amplio estuvo presente en las reparticiones en los 5 años que terminaron ahora, creo que la oposición debería estar presente para que haya un contralor efectivo y evitar a veces los desvíos de recursos en tareas que no le competen a la repartición. ¿Y está de acuerdo con que se reclamen más cargos de los que el gobierno ha ofrecido? Sí, no le veo contraindicación a reclamar más cargos. Yo creo que es justo también que los cargos sean los mismos que tuvo el Frente Amplio en el periodo anterior. Es un criterio. Hay alguna repartición, y yo lo dije en la reunión, en que entiendo yo que tendría que haber una representación de la oposición, ANEP y ACE, que no la hay porque se mantuvo cierta reciprocidad. Como el gobierno saliente no le dio al Frente Amplio cargos políticos en esas instituciones, en ACE, por ejemplo, no se lo dio. ¿Pero por qué no se lo dio el gobierno saliente? Porque los directores sociales normalmente obedecían al Frente Amplio. Si se le daba un cargo político, quedaban con mayoría al Frente Amplio en ese directorio. Entonces no se le dio por eso. Pero ahora, al hacer la inversa, quedan los 5 afines al mismo sector político. Entonces yo dije que en ese caso, sobre todo yo hacía el foco en ACE, ¿no? Ahora es una observación de sentido común, nada más. No es que esté reclamando, porque aparte, digo, no sabemos cómo se va a terminar dilucidando y asignando eso. Los planes de Manini y Ríos, o la hoja de ruta que tiene establecido para estos 5 años, ¿terminan con Manini y Ríos como candidato a la presidencia por Cabildo Abierto nuevamente? Bueno, ahora es muy prematuro decirlo. Yo le diría que probablemente sí, pero no quiero hablar de certezas porque esto es muy dinámico todo, ¿no? Sí, mi plan es trabajar para que Cabildo Abierto recupere fuerza, recupere todo o parte de lo que ha perdido en estos 5 años. Yo creo que hay mucho para hacer y que realmente hay terreno fértil para ese crecimiento. Como excomandante del Ejército, ¿qué balance hace de lo que fue la gestión como ministro de Defensa primero de Javier García, después de Castaing Debat? ¿Y qué expectativa tiene con la nueva ministra, que es de un sector político que usted elogió mucho al que fue ministro de Defensa, Fernández Huidobro, en el momento que fue ministro? Son personas diferentes. Eso es Sandra Lasso y no es Huidobro. No, Son por personas supuesto. diferentes. Creo que Lasso tiene experiencia, estuvo en la Comisión de Defensa, el año pasado fue al Congo, vio in situ ese despliegue que, quiera o no, es de las partes más importantes de lo que le toca manejar ahora. Cuando volvió hizo una presentación en el Senado, yo creo que habla muy bien de ella porque reconoció y elogió lo que estaban haciendo las Fuerzas Armadas. O sea que lo tiene bien claro eso. De los 5 años pasados, bueno, yo creo que no se solucionaron algunos de los aspectos más problemáticos que tiene la gente, el retraso salarial, la problemática social que vive el personal militar, no se llegó a fondo. Hubo ciertas mejoras, nosotros mismos hemos siempre propuesto y en algunos casos logrado algo, pero no. Hubo ciertas mejoras, pero no las necesarias para cambiar una realidad que marca una verdadera injusticia con un personal que está siendo altamente exigido y muy mal retribuido y atendido en otros aspectos también digamos, de atención o de apoyo social que requiere. Estuvimos con Constanza Moreira estos días y ella decía que, entre otras cosas, la cantidad de funcionarios de las Fuerzas Armadas es mucha, que estaría de acuerdo con empezar a limitar las vacantes y que además le parecía que los estudiantes del Liceo Militar deberían estudiar en liceos comunes, por ejemplo, y tener su parte en el Liceo Militar. No hablo de eliminarlo por completo, pero que fuera diferente la cosa. ¿Qué le parece? Yo quisiera saber qué le molesta del Liceo Militar, que está considerado uno de los mejores liceos públicos que tiene el Uruguay. ¿Qué le molesta? Yo diría que al contrario, viendo esa experiencia tendría que replicarlo y haber 4 o 5, no 1. Honestamente creo que habla desde cierto prejuicio ideológico. En cuanto a reducir... No, hablaba de la ventaja de que en la formación un militar pueda también interactuar con otros entornos y no de manera exclusiva y excluyente con el entorno militar. Bueno, eso es bueno, pero a veces lo que se pretende es diluir la formación que da el Liceo Militar, donde el 80%
dejan el liceo militar y nunca más tienen contacto con la institución armada, pasan a entrar en la vida civil normal como cualquier otro. El 80% de los que egresan del liceo militar. Yo creo que esa internalización se da después, se da cuando entran a la universidad, etc. Ahora, en cuanto a reducir efectivos, yo creo que, una vez más, hay que ver bien la misión, las tareas que cumplen y si para esa misión, esas tareas, los efectivos son muchos o pocos. Las Fuerzas Armadas están en función de un territorio. Si el territorio no cambia, no tiene mucho sentido achicar esas Fuerzas Armadas porque el territorio no cambia. A veces se dice, sí, en el Uruguay, para los millones de uruguayos que hay demasiados efectivos militares y se lo compara con otros países, con Brasil, con Argentina y todo. Sí, bueno, en el Uruguay, en comparación con su población, hay demasiado de todo. Hay demasiados legisladores, demasiados ministros, el presidente es para 3 millones cuando en Brasil es para 200. Podemos hablar de un montón de cosas en que las proporciones en el Uruguay están totalmente... Bueno, y es uno de los problemas que tenemos. Es uno de los problemas que tenemos, que somos demasiado pocos, ¿no? Ahora, yo creo que dado el territorio y la función, digamos, la función policial se ata mucho a la población, a la cantidad de población. La función militar se ata mucho al territorio y el territorio no ha cambiado. Yo creo que hablar de reducir efectivos, bueno, entonces tiene que hablar de reducir tareas. ¿Qué tareas que hoy hace el ejército no las haría más el ejército? Y hay que empezar a verlas todas las tareas, porque si hay algo que se le ha ido incorporando al ejército como si fuera un árbol de Navidad al que se le van poniendo chirimbolos cada vez más, son tareas, funciones, misiones, que el plan invierno, que en los cuarteles recibir a los que están en situación de calle, que en los barrios, que permanentemente tareas sociales, pero también tareas de emergencia, tareas internacionales. Pero eso también podría responder a que hay una fuerza por parte del Estado que se financia y no siempre está activa. Bueno, pero todas las tareas que hoy tiene implican que el personal del ejército para cumplirlas tiene que hacer en el orden de las 80 horas semanales. Yo quisiera saber qué funcionario público en este país hace 80 horas semanales, ¿no? Y entonces, si dice, vamos a achicar, ¿qué quiere decir? Que estos en vez de 80 van a tener que hacer 90, porque si las tareas son las mismas y hay menos gente, hay que hacer más horas. Es un tema de matemática lógica. Bueno, que diga qué es lo que va a hacer. O va a cerrar unidades militares. ¿Qué unidad va a cerrar? ¿Cuál? ¿Qué cuartel? Nosotros en el año 16 o 17, cuando se habló de esto mismo, y ella mismo creo que era que lo decía, nosotros dijimos, bueno, para cumplir con lo que la señora senadora dice, hay que cerrar el cuartel de San Ramón, de Mercedes, de 33, porque se buscó cuáles había que cerrar. Uno de los de Paso Los Toros y todo. Ahora, esa es la idea, cerrar cuarteles, que lo diga con todas las letras. Vamos a cerrar el cuartel de Mercedes o de San Ramón, que lo diga. Ahora, así en el aire es muy fácil, suena muy lindo, es buena música para muchos, pero creo que es poco serio. Bien, tenemos que cerrar, Maní Ríos, nos queda pendiente y seguramente lo haremos en otra instancia porque se viene un proceso de ratificación de firmas por el plebiscito de la deuda. Como un segundito nomás porque capaz que no hay otra instancia antes del momento, el 23 y 24 de marzo, todos aquellos a los cuales se les rechazó la firma porque no coincide, hay más de 45.000 en esas condiciones y los listados están en la página web de la Corte Electoral, de Cabildo Abierto, en el diario oficial, está el listado con nombre y apellido. Bueno, todos aquellos que no se le validó la firma, 23 y 24 de marzo deben ir a la Junta Electoral de su departamento y ratificar su adhesión a este plebiscito por la deuda justa y contra la usura. Bien, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias. Muchas gracias. Hacemos un corte, al regreso nos vamos a estar